Gracias damos a nuestro Dios en esta mañana, mis amados. Señor, te pedimos en esta mañana, mi Rey, que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas. Que hoy, mi Señor, tu palabra nos llene, que tu palabra nos confronte, mi Señor, que tu palabra, mi Rey, produzca en nosotros eso que tú deseas, mi Dios, que nos concientice, mi Señor, que alumbre nuestro entendimiento, mi Rey, que nos convenza. En esta mañana te lo clamamos porque tu palabra tiene poder en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana, mis amados. Estamos llevando la palabra sobre la cita de Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a repetirlo, hermanos. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros? Destruirlas. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Hermano, hoy terminamos este estudio, pero es bueno saber, ¿hemos nosotros reconocido cuáles son nuestros enemigos hasta el momento? ¿Hemos podido permitir que el Espíritu nos muestre cómo están operando en nuestras vidas? Porque es fácil, hermanos, nosotros leemos la palabra y dice: sí, el Señor va a destruir esas 7 naciones. Pero es que dice que Él las destruyó, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. La tarea. Dice: y lo harás tú, dice la palabra. No harás alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y aquí es donde tenemos que ver qué cosas nosotros contemplamos. Qué cosas de nosotros aún queremos tener guardadita, porque algún día Dios hará. Y hermanos, el día es hoy. Hablaba el hermano Alex en cuanto a la oración de que hay peligro para los jóvenes. Y hermanos, el Señor ha venido hablando desde hace un tiempo. Y miremos que nuestros jóvenes pueden ser ya mayorcitos, pero ellos aún necesitan a sus padres. Ellos creen que tienen control sobre todas las cosas, pero hermanos, el joven es inexperto. Y vamos a ver qué se da. Vamos a hacer un resumen, hermana Natalia, por favor. Me vas pasando, vamos a hacer un resumen de los enemigos de nuestra tierra, porque es necesario que nosotros los tengamos muy presentes. Veíamos, el primero era el Eteo. Entonces veíamos que nos paraliza y nos impide a nosotros proyectarnos, nos impide asumir responsabilidades, nos impide mirar más allá, nos impide enfrentar cosas nuevas. Entonces vemos que el Eteo prácticamente es, si nosotros analizamos nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida se mueve. Y vemos en la parte de la vergüenza es que por cuestión del pecado entonces produce en nosotros culpabilidad que nos impide acercarnos a Dios. El siguiente, el Gergeseo. Entonces veíamos que es habitante del barro. Entonces, ¿qué se podía construir en el barro? No hay nada. Ese espíritu hace que la persona sea una persona inestable, inconstante. Dice que están enfocados en todo lo perecedero, en todo lo terrenal. Y veíamos en la parte de la palabra, nos dice poner la mira en las cosas de la tierra, como los pollitos alimentándonos de maíz, de gusanos, de polvo. ¿Qué nos dice? Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Poner la mira en las cosas de arriba, no en lo terrenal, no en lo perecedero, sino en el Señor. Entonces miramos que el Gergeseo nos hace a nosotros, veíamos que no tomar cambios de fondo, sino pañitos
de agua tibia, o sea, la apariencia, mantener, no tomar, hacer cambios radicales, sino por el contrario, llevar las cosas muy livianas, inconstantes y todo está basado en lo terrenal. Entonces, de ahí el que el Señor nos hablaba que deberíamos construir nosotros en el barro, en la arena, para que cuando venga el viento, entonces debemos construir sobre la roca para que cuando venga la tempestad, vengan las pruebas, venga la tribulación, vengan las tormentas, podamos mantenernos firmes. El siguiente. Listo, entonces ahí vemos que el amorreo del objetivo buscan reconocimiento y entonces utilizan su boca, utilizan el don del habla para hacer callar, para controlar, para persuadir y para manipular. El objetivo es hacer callar a la autoridad, veíamos que controla, que no está dispuesto al diálogo, que cuando no se le lleva la corriente o se le acepta lo que dice, entonces enfurece, ahí está el puñito, y que otro aspecto de este enemigo era la inmoralidad. Entonces se alimenta de personas sin carácter. Entonces la persona fuerte se alimenta de personas sin carácter que no saben decir no, utiliza aparentemente la debilidad del otro para sobreponerse. Veíamos que busca el reconocimiento. ¿Algo más? Soborna. Y el ejemplo lo teníamos con Jezabel. ¿Y con quién más? Y los gabaonitas que persuadieron, que a través del habla persuadieron y engañaron ¿a quién? A Josué para hacerlo cambiar de parecer. El siguiente, el cananeo. Entonces veíamos que el cananeo era él. Mercader, o sea, siempre está mercadero, comerciante, busca su beneficio, en él se manifiesta el amor al dinero, ¿sí? Es ambicioso, entonces opera porque es el deseo de tener más, más y más, y por otro lado, cuando tiene más, entonces viene la parte de no querer dar y de no ser generoso, ¿sí? Veíamos que ahí opera en el amor al dinero, opera el dios Mamón, que es el amor al dinero cuando viene y controla. Veíamos que también en el cananeo, entonces como es el amor al dinero, ellos quieren controlar y gobernar la vida de los demás por medio del dinero. O sea, manipulan a través del dar, también se da eso. Quieren también, veíamos el deseo de riqueza, poder y fama. Riqueza, poder y fama. ¿Algo más? Entonces, si era la parte de pensar que se va a acabar el dinero y no se tiene ni siquiera para suplir sus propios gustos. Y veíamos en la palabra que el Señor nos dice que es un don de Dios que nosotros podamos disfrutar de lo que se trabaja, es un don de Dios. Ahora, eso no quiere decir que entonces malgastemos y no ahorremos, sino que todo debe tener una medida, no podemos irnos a extremos. Ahí el ejemplo, ¿cuál teníamos? El de Acán, que él codició, aunque el Señor lo había dicho, aunque el Señor había dado una orden, pudo más la codicia que había en su corazón por tener. Veíamos, ahí vemos el manto babilónico por tener fama, por tener dinero, por tener riqueza. Y veíamos en la parte también que había del cananeo, la inmoralidad sexual, y era la parte que lo habíamos visto en Primera de Tesalonicenses, ¿sí es así? Primera de Tesalonicenses, donde el Señor daba un consejo que dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces veíamos cómo el Señor nos da el consejo de apartarnos de toda inmoralidad, porque el objetivo es que seamos santos como Él es santo.
Y hoy, mis amados hermanos, vamos a terminar con los siguientes tres. Vamos a empezar con el fereceo. Entonces dice que el fereceo es el que vive en campo abierto. No tiene límites, no tiene murallas, no tiene cerca. Es decir, ¿es símbolo de qué? Es un campo, dice, está abierto a todo. No hay límites, no hay murallas, no hay absolutamente nada. Entonces dice que este enemigo, dice, es de corta instrucción e inculto. ¿Por qué? Porque todo es permitido. Opera en que cuando todo es permitido, no hay límites, donde no se ve la diferencia entre el mundo físico y el mundo espiritual. Dice que tiene un lenguaje desaliñado y grosero. Entonces, si nosotros vemos cuando todo es permitido, ¿cuántas cosas para nosotros pueden ser permitidas? ¿Cuántas cosas nosotros consideramos que está bien? ¿Cuántas cosas, aunque la palabra no lo dice, hay cosas en las cuales nosotros creemos que, hombre, todo es posible y todo se debe dar? Cuando todo es permitido, hay muchas áreas en nuestra vida que, aunque el Señor nos ha dicho que no es correcto, para nosotros sí lo es. El fereceo opera en que todo está bien, no hay problema de nada, no hay límites absolutamente para nada. Y aquí vamos a ver el ejemplo, tal vez lo podamos entender más, en 1 Corintios capítulo 6, 12. Dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora quiero contextualizar esta porción. Aquí Pablo estaba hablando a los corintios. Corinto era una ciudad donde se movía la permisividad sexual, donde había inmoralidad sexual, donde la fornicación era lo natural, porque era un puerto. Para ellos, ellos vieron que Jesús en muchas ocasiones sanaba en el día de reposo, ¿sí? Que él se mezclaba con publicanos, con fariseos, que había muchas cosas que él se acercaba, por ejemplo, a los samaritanos. Entonces, para ellos decían, hay muchas cosas que son lícitas. O sea, no entendieron que Jesús quería dar a conocer aún más o extender la ley que manejaban en ese momento los judíos. Entonces ellos tenían, porque aquí ellos dicen, todas las cosas me son lícitas, era lo que comentaban los corintios. Todo me es lícito, porque así como era normal que se diera, entonces para el cristiano aún, porque está hablando a la iglesia cristiana en Corinto, era normal que se diera la fornicación. Ellos decían, todo me es lícito. Era el eslogan que ellos tenían. Entonces nosotros podemos decir, a nosotros todo nos es lícito, y muchas veces tomamos esta palabra, todo me es lícito, pero ¿qué dice Pablo? Mas no todo me conviene. ¿Cómo lo entienden? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Todo es provechoso, todo es bueno, todo es beneficioso? Ahí está la primera medida. Puede que las cosas me sean lícitas, pero ¿es bueno? ¿Es provechoso? ¿Es beneficioso para mí y para los que están a mi alrededor? Muchos pueden decir, todo me es lícito. Me es lícito tomarme una cerveza en una tienda de estas. Podemos decir nosotros, me es lícito. ¿Pero es provechoso? Todo me es lícito. Me es lícito ver televisión 12 horas al día.
¿Te es lícito? ¿Te es provechoso? El hecho de, como papás pueden decir, porque nosotros nos damos libertades, y no es que lo esté prohibiendo, quiero aclarar, pero muchas veces uno dice, no, para mí no es, el tomarme una cerveza a mí no me hace daño, a mí no me afecta, pero el tomarse una cerveza en un lugar, por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, que llevamos tiempo en el Evangelio, que no fuésemos a Pincho Express y con un chorizo y arepa nos tomamos una cerveza. Pero ¿qué pasa si pasa alguien nuevo que ha venido a la iglesia y nos ve? Somos piedra de tropiezo. ¿Qué pasa si tenemos hijos pequeños y están sentados a nuestro lado? Porque es que muchas veces eso lo hacemos, el niño es pequeño, pero ¿con qué autoridad yo lo puedo hacer más adelante? ¿Con qué autoridad le voy a decir a mi hijo, no haga esto, no haga aquello, si yo lo hago? Todo me es lícito. Hay muchas cosas que pueden ser lícitas, pero no todo me conviene, no todo es provechoso, no todo es bueno, no todo es de edificación para mi vida. Si nosotros lo vemos más adelante en Corintio. Pero sigue diciendo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar. ¿Y qué es dominar? Que esa situación tome el control. Todo me es lícito, decían los corintios. Pablo dice, mas no todo le conviene. Aunque todo me sea lícito, ¿qué pasa? Yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Nada va a tener el control. Absolutamente nada va a tener el control. Yo les pregunto, digamos que esta sea una lata de gaseosa que ya no sirve, o una cáscara de banano, o una pepa de durazno, lo que ustedes quieran, que es basura. Yo fácilmente voy de aquí a galerías y no encuentro ni una caneca, pero me está haciendo estorbo. ¿Qué hacemos? Fácilmente uno va descuidadito, se cayó, inconscientemente yo no me di cuenta, ¿sí? Listo, ahí le di gusto ¿a qué? A la satisfacción, a mi carne, le di gusto a mi carne porque es que eso me estaba haciendo estorbo. Me sentí bien, o sea, está la libertad física, la conciencia tranquila. ¿Está la conciencia tranquila? No está la conciencia tranquila porque sé que es incorrecto, pero muchas veces nosotros preferimos tener la conciencia que no nos importe hacer las cosas correctas. ¿Por qué nosotros nos estamos dejando seducir? Y esto es en algo sencillo, que es una basura. Y muchas veces disimuladamente lo hacemos, lo botamos, porque es que a nosotros nos hace estorbo de aquí a galería llevarla. Pero ¿a qué le cedemos nosotros? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, y no me dejaré dominar, porque en esta pequeña actitud ¿de qué me dejé dominar? De darle gusto a mi carne, a mi comodidad, por la libertad. Aunque el Señor me ha dado libertad, la tomo como que muchas veces estas cosas puede que no tengan ningún valor, pero si lo hacemos en lo natural, ¿qué cosas hacemos en nuestra vida diaria que simplemente las consentimos y nos dejamos dominar? Nosotros como cristianos decimos, como cristianos, ¿qué no debo hacer? ¿Es conveniente que yo haga esto como cristiano? Ahora, en otras actitudes de nuestra vida uno se pregunta, ¿para el cristiano está permitido esto?
cuando debemos preguntarnos es, ¿será que esto me domina a mí? ¿Será que esto que voy a hacer me controla a mí? ¿Será que esto que tengo en mente es lo que me seduce y es lo que me agrada? Porque dice Pablo, aunque todo sea lícito, ¿qué pasa? Yo no me voy a dejar dominar de nada. Ahí mismo en el 10:23 nos dice algo más. Todo me es lícito, pero no todo conviene, vuelve y recalca Pablo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces aquí tenemos que mirar hasta dónde va nuestra libertad. Nosotros podemos tener libertad física, mis amados hermanos. Y eso era cuando estábamos bajo la ley. Teníamos esa libertad, aparentemente nos la limitaba ¿quién? La ley. Pero en este momento, como hijos de Dios, nuestra libertad, nuestra limitación está por la gracia. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. O sea, hay una limitación interna y esa limitación interna está basada en el amor a otros. Si nosotros miramos libertad, hermano, me la lee en la versión internacional, por favor. Hermano. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses sin los del prójimo. Amén. Entonces miremos que aquí la limitación ya está no solo en los intereses míos, sino en los intereses de los demás. Me dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ya no es la limitación externa de no hacer, que es la ley. Ahora es la limitación interna, que es por amor. ¿Hasta dónde va tu libertad? Dice, hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y si nosotros vemos muchas veces, para nosotros tomar determinaciones, para nosotros hacer cosas, ¿pensamos en los demás o pensamos en el beneficio propio? En mi interés, en lo que me conviene. Porque eso es lo que piensa el fariseo. Dice, hay libertad de hacer y de deshacer. ¿Será que como cristianos todo nos es permitido y todo nos es lícito? Y aquí, mis amados hermanos, el parámetro está basado en el amor. Hay un limitante y ya no es la ley, es la gracia. Ese es el limitante. Y esa gracia está basada en el amor. Lo que más conviene a los demás. Lo que es más provechoso para el otro. No busca los intereses propios, sino busca el bienestar de los demás. Porque sigue ahí en el versículo 24 lo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí cuando nosotros vemos esta palabra, entonces, ¿qué tiene que ver con el fariseo? El fariseo es el que me dice, ¿usted puede hacer lo que quiera? No hay problema. Ahí sí no importa. Me vale y me vale lo que piensen todos los demás. Me vale lo que puedan decir. Como hijos de Dios, mis amados hermanos, nuestra limitante es interna y es del corazón. Y es la gracia. Porque es por amor. Entonces ya no es tanto lo que diga la ley, no es tanto lo que crean los otros, sino es la conciencia que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque tengo que buscar mi edificación, la edificación del que está afuera, la edificación de mi familia y como hijos de Dios la edificación de la iglesia.
pueda que le sea lícito. Pero por amor nosotros debemos buscar la edificación de todos los que están a nuestro alrededor. Y como miembros de la iglesia debemos buscar la edificación de la iglesia. Entonces, para que nosotros miremos hasta dónde va mi limitante. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de nada. Entonces, mis amados, ese era el pensamiento del fariseo, que piensa que todo es permitido porque se está en la gracia del Señor y se convierte la libertad en Cristo como en libertinaje, para darle gusto a nuestra carne, para justificar todo lo que hacemos. Y muchas veces nosotros justificamos todo lo que hacemos y lo justificamos a través de la palabra, porque aplicamos la palabra a lo que a nosotros nos parece. Pero cuando queramos hacer eso, pasémoslo por el filtro del amor, a ver si realmente estamos buscando el bienestar del otro o estamos buscando nuestro propio bienestar. Seguimos con los heveos. Los heveos es un pueblo que vivía en tiendas o aldeas. Entonces, como vivían en tiendas o aldeas, se les dominaba pagos, habitantes del campo. Pagos, y de ahí se deriva el término paganos. Pagos. Y los paganos dice que son adoradores de ídolos. Entonces, ¿qué es idolatrar o qué es idolatría? Poner a una persona, cosa o deseo por encima de Dios. Y entonces aquí tenemos que mirar, listo, ¿qué es lo que nosotros ponemos por encima del Señor? Dice que el heveo no tiene un desconocimiento de Dios y hace ídolo de todo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Dice la palabra, y aquí Pablo estaba hablando otra vez a los corintios. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Luego dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y vemos aquí dice que es un idólatra. Hace ídolos absolutamente de todo. Y si vemos las imágenes, por favor. Si alguien está firme, mire que no caiga. Entonces, el primer signo de idolatría lo tenemos por nosotros mismos,
Nos podemos estar en el espejo y nos amamos demasiado. El amor a nuestros hijos, hermanos. Entonces, el hijo es el que le ordena al papá. El hijo es el que controla, manda y determina qué se hace en la casa. El hijo es el que dice si puede tener 5, 6, 7 años, es el que dice si viene a la iglesia o no. El hijo es el que toma las decisiones de qué se come en la casa o qué no se come. Porque hay idolatrías. Dice que era un pueblo idólatra porque quiere suplir, darle gusto a todas sus necesidades. Entonces, cuando hay idolatría es porque nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestro placer, nuestra tranquilidad está en alguna de esas cosas y no está en Dios. Entonces puede ser que mi felicidad esté en que tenga trabajo. Mi felicidad, mi bienestar puede ser en que tenga esposo o esposa. Para los jóvenes puede que la idolatría es, pensando en este momento en su ayuda idónea, puede que su idolatría sea el televisor o el Facebook o el cantidad de juegos que han salido o la música, lo que sea, hermanos. ¿Qué pasa si le quitan eso? A los muchachos que fueron a Medellín cuando les quitaron el celular, pensaban que se iban a morir. ¿Será que idolatraban el celular? Pregunta, que para otros la idolatría sea el descanso, la pereza, el sueño, el no hacer nada. ¿Qué es? Porque es donde tenemos que mirar qué tenemos por encima de Dios. ¿Qué es lo que hay que a nosotros nos gobierna, nos seduce? ¿A qué es aquello que le rendimos culto? ¿A la comida? ¿Al dinero? ¿Que si no tengo se acabó el mundo? Porque LBO dice es adorador de ídolos. De todo aquello hacen ídolos. Y muchas veces, hermanos, nuestros ídolos son nuestros hijos. Y nos cuesta llamarle la atención. Nos cuesta decirles no a algo. Y aquí viene la advertencia, hermanos. Hace un tiempo, puedo decir hace más de 3 años, el Señor advirtió a los jóvenes. Y el Señor viene y trae advertencias sobre la inmoralidad, hermanos, sobre el libertinaje que se da en muchas cosas, sobre la fornicación. Y cuando el Señor trae advertencias, no es porque, listo, es por si, no, hermanos, es para que nosotros nos arrepintamos. Para que los jóvenes que estén en esa situación se arrepientan y vuelvan al camino. Muchas veces, como padres o los jóvenes piensan que el estar fornicando, la peor consecuencia es que vayan a tener un bebé a los 15, 16, 17 años. Hay 35,000 razones, aparte de esa, para no tener relaciones, para no ser promiscuos. Hay 35,000 enfermedades venéreas. Pero aún más, muchas veces nosotros pensamos, nos vamos a cuidar, cuídense, hagan. Pero hermanos, quede nuestro temor al Señor. Porque puede ser que el ídolo sea el libertinaje y darle placer a nuestra carne. Y el Señor ha advertido peligros contra los jóvenes, hermanos, de ver jovencitas aquí, embarazadas. Y lo hemos visto, y se les ha advertido, pero aún lo tengo que hacer público, porque la advertencia sigue. La advertencia sigue, hermanos. Porque dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Dios es el único que conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pasos y por eso trae la advertencia. Porque el Señor quiere que realmente los jóvenes crezcan en Él, estudien, trabajen, se puedan sustentar porque Dios los quiere bendecir. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra, todo lo tiene. Hermanos, no corran, no corran. Y a los papás,
No sean permisivos. Coloquen normas en sus casas, hermanos. Su hijo se puede salir de los trapos, pero usted es el papá, usted es la autoridad. No seamos permisivos, porque muchas veces nosotros creemos que todo es libertad. Y muchas veces nuestros hijos nos manipulan porque nos dicen es que nosotros tenemos derecho a ser libres. La libertad se gana con responsabilidad, no con pataletas ni malcrianzas, se gana con responsabilidad. Entonces, mis amados, porque todo esto, en idolatrar, lo que se mueve en nuestras vidas, nos puede llevar a tener consecuencias de muchas de nuestras decisiones. Como padres nosotros queremos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen. Hermanos, entonces ayudémosles. Ellos son inexpertos. Siguiente enemigo, jebuseos. Dice que el jebuseo significa lugar trillado o lugar para pisotear. Este enemigo utiliza un vocabulario contaminado y dañino. ¿Qué le simbolizan esas imágenes? ¿Cómo él podría pisotear nuestras vidas? Juzgando, señalando y condenando. ¿Sí? Así opera. Entonces dice para pisotear. Entonces utiliza el señalamiento, utiliza la acusación y la condenación en nuestras vidas. Y esta acusación está basada en las fallas, en los errores y en el pecado del pasado. Y aquí realmente que es bueno que nos examinemos, porque muchas veces uno se queda con el rótulo que le coloca a las personas cuando lo que eran antes de conocer al Señor y aún lo que era hace años atrás. Y puede que esté operando este enemigo en nosotros, que esté dispuesto a señalar y a juzgar a todo el mundo por sus errores del pasado. Dice que trae culpabilidad y se enfoca en los errores del pasado. Hay personas que dicen, es que usted nunca cambia, siempre seguirá siendo lo mismo. ¿Cómo se siente? Que no ha avanzado, que realmente su vida en el Señor ha sido perdido, que realmente entonces esa acusación, ese señalamiento lo lleva a pensar que son cosas que usted nunca va a poder superar, que usted puede hacer todo lo que quiera, nunca le va a cambiar la forma de pensar del otro. Así usted haga en su vida todos los cambios que quiera, la otra persona nunca va a cambiar. Nunca, ese pensamiento que tiene acerca de usted. La otra cosa que lo lleva a pensar es el sentirse derrotado. El que aunque ha caminado y ha caminado, no se ven los frutos o no lo ven los demás. A sentir menosprecio y a no tener esperanza. Y muchas veces esas acusaciones no las recibimos de afuera. Muchas veces se levanta en medio de nuestros pensamientos. Y somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, los que vienen a señalarnos, a acusarnos. Después de que esta acusación penetra a nuestra mente y a nuestro corazón, se llega a la siguiente fase, que es sentirnos condenados. Y cuando uno se siente ya señalado, enjuiciado y condenado, ¿qué ánimo tiene? Decaído. ¿Cómo ve a Dios? Ni lo ve, no tiene perdón de Dios, entonces ¿usted cómo se va a acercar? Se siente impuro, indigno
y de ahí es que se apartan de la iglesia. Primero pierden su relación con Dios, se apartan de la iglesia y se apartan hasta de su familia. Porque viene este espíritu jebuseo a señalar, a juzgar y a condenar. Cuando ya está en la condenación, se levanta en nuestra mente esa fortaleza mental que nos dice, usted no tiene perdón de Dios. Dios, ¿cómo lo va a perdonar si usted peca y peca, o aún su pecado del pasado aún lo tiene latente? Entonces viene y pisotea nuestras vidas. Cuando hay esa acusación y ese señalamiento, no nos va a dejar levantar cabeza. Entonces miremos, mis amados, que ese enemigo puede estar operando en nosotros. ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando hemos fallado delante de Dios? Muchas veces uno dice, me merezco todo lo que me está pasando. No tengo perdón de Dios. Entonces ahí, cuando ya llegamos a este punto, viene la separación. O sea, ¿cómo es nuestra oración con Dios? No la hay. Ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no nos congregamos y ya nos apartamos. Y al apartarnos somos fácil presa del enemigo. Así opera el jebuseo. Pero vamos a verlo en el ejemplo, mis amados hermanos, en Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Y vamos a leer varios pasajes. Esdras capítulo 4. Y aquí habla de la porción de esta palabra. Es cuando el pueblo de Judá llegó del cautiverio de Babilonia. Y ellos venían con el deseo de reconstruir Jerusalén. Y dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Y aquí está diciendo quiénes lo hicieron, los habitantes que estaban en la tierra cuando llegaron, estos que querían reconstruir Jerusalén. Y vemos en el versículo 11, dice, y esta es la copia de la carta que enviaron. ¿A quién? Al rey Artajerjes. Entonces le dicen, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que busquen en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida.
hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Aquí mandaron estos habitantes una carta en la que decían que no se podía dejar construir, porque anteriormente esa ciudad, ¿cómo era? Rebelde y mala. Y esta ciudad estaba menospreciando la autoridad del rey. Y dice que si se dejaba construir, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar que iban a perder también la parte monetaria, porque ellos no iban a pagar ni impuestos, ni rentas, ni absolutamente nada, porque era una ciudad rebelde. La acusación, ¿sobre qué fue basada? Sobre el pasado. Entonces muchas veces, aunque llevamos caminando en el Señor, se levanta este enemigo a decir: es que usted era una incumplida, una irresponsable, yo no le presto porque usted nunca me pagó. O puede que eso ya haya pasado, pero la forma es que ese es un incumplido, mala paga, irresponsable, inútil. Todo está basado en el pecado, en la falla del pasado. Y dice que ellos enviaron esta carta, pero luego en el versículo 18 dice: la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. ¿Quién está contestando? El rey. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dad orden que cese aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces, ¿qué hallaron? Dice que él fue y miró en los libros y encontró que era cierto, que esa ciudad se había levantado, que esa ciudad había tenido reyes fuertes. ¿Y cuándo fue esa época? Cuando estuvo David, Salomón. Fue esa época en que Israel fue una nación conocida, poderosa, donde todos los que estaban a su alrededor pagaban tributo. ¿Era verdad? ¿Sí? Pero la acusación se basó en cosas del pasado, para que ahora se impidiera reconstruir. ¿Qué hace el enemigo? Nos acusa de pecados, errores pasados, para que nosotros detengamos la obra, para que no permitir al Espíritu que Él venga y obre en nuestras vidas, porque la acusación y la condenación nos aparta del Señor. Nos aparta del Señor. Ese es el otro enemigo. Dice que la combinación de culpa, ¿qué hace en nosotros? Acusación, condenación y el sentirse culpable nos separa de Dios, porque lo vemos como o un Dios no perdonador, porque muchas veces nosotros juzgamos el carácter de Dios por lo que hacen los hombres. Pero mis amados hermanos, el Señor muy claramente nos ha dicho: estos son los enemigos de nuestra tierra. Romanos 8 del 1 al 2. Y aquí está lo que nos dice la palabra para cuando se levanta este enemigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. La condenación, ¿para quién es? Dice, ninguna condenación hay. No para todos, dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros andamos conforme al Espíritu, ¿hay alguna condenación? No la hay. Entonces, para que nosotros nos aferremos a ello,
Ahora, si yo estoy practicando el pecado, ¿habrá condenación? ¿Habrá acusación? ¿Habrá señalamiento? Claro, hermanos, porque es la puerta que le estamos abriendo al enemigo. Pero si yo estoy en Cristo y estoy en el Espíritu, dice, no hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién? La ley, dice, del Espíritu de Cristo es el que me ha librado. Porque si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe en qué? En Cristo. Por eso la palabra nos decía, armaos de este mismo pensamiento. ¿Del pensamiento de quién? De Cristo. Armaos de ese mismo pensamiento, mis amados, porque Él fue el que venció. Él es el que nos da la victoria, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Así es de que, mis amados, vamos a colocarnos en pie y vamos a abrir la palabra en Josué. Gracias te damos, Señor. Vamos a leer Josué del versículo 7 en adelante. Capítulo 1. Josué capítulo 1. Porque, hermanos, ahí están cómo operan los enemigos de nuestra tierra. Nuestra tarea era identificarlos, porque somos nosotros los que debemos destruirlos. Y el Señor nos dice, todos, por favor, a una, 7 en adelante, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y amados hermanos, dice, el Señor estará contigo. Nosotros, el Señor nos llama a conquistar nuestra tierra, a destruir a nuestros enemigos, a no hacer alianzas con ellos, a no tener misericordia, a no consentir todos estos que se mueven en nuestras vidas, a no consentirlos más. Cuando venga la acusación, cuando venga el señalamiento, que podamos levantarnos en el poder del Señor y decirle, nada tiene que ver conmigo. Cuando venga la tentación, mis amados hermanos, podamos decirle, Señor, tú estás aquí, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador. Porque, mis amados, estos enemigos se han levantado y se levantan a producir en nosotros temor, cada uno en lo que haya recibido tal vez en su niñez o en su juventud.
Tenemos que mirar qué es lo que nos seduce, qué es lo que ha venido en este tiempo, qué es lo que nos detiene y nos impide avanzar. Tal vez tenemos pensamientos liberales, tal vez tenemos pensamientos de culpabilidad hacia nosotros mismos que no nos han dejado levantarnos, que no nos ha permitido ver a un Dios poderoso y misericordioso. Tal vez queremos hacer nuestra voluntad, lo que nosotros pensamos, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Pero dice, este es el día que hizo el Señor. Pero cada uno va a proclamar victoria en lo que el Señor le ha mostrado, hermano. Porque nosotros confesamos lo que hay en nosotros, pero proclamamos victoria. Proclamamos lo que el Señor ya dijo que hizo en su palabra. Que nos toca armarnos nosotros de ese mismo pensamiento para luchar. Pero lo que nosotros hablamos con nuestra boca, estamos proclamando la victoria en nuestras vidas. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. El Señor nos trajo esta palabra porque Él nos decía que nos llamaba a ser testigos y que Él nos daba el poder para hacerlo, para conquistar. Pero primeramente íbamos a conquistar territorio en nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar ahí, porque estamos llamados a conquistar, a ir afuera, a tomar territorio para el Señor, a que el reino de Dios se establezca. Somos nosotros, hermanos, somos nosotros, y esa es nuestra tarea. Poderoso Dios.